Bienvenidos a un nuevo módulo del curso de Transformación Digital y Organizaciones Exponenciales. Entramos en el tema 2, en el que vamos a seguir abordando la cuarta revolución industrial, pero esta vez desde el punto de vista de los desarrollos tecnológicos, de esas tecnologías exponenciales y disruptivas que están haciendo que todo absolutamente cambie. De hecho, en este sentido, recordaréis que en el tema primero precisamente lo que hemos abordado son esos cambios que estamos viendo cómo van pasando delante de nuestros ojos a una velocidad absolutamente vertiginosa. Y en este sentido, recordad que algunos de los cambios que estuvimos viendo fueron cambios en los hábitos de consumo, cambios también en el consumo de la información, como las redes sociales han tomado una posición, la verdad es que abrumadora. También cambios en la economía en conceptos generales, ¿no? En conceptos generales al hablar de la economía de las plataformas o economía colaborativa, de hablar de la economía de la experiencia, o incluso en hablar de la economía del dato, ¿no? Que funciona basada en los análisis de datos, ¿no? Pero también vemos que estas tecnologías están afectando a la política, hay cambios en la política, o incluso cambios en el mercado laboral. Ahora lo que vamos a ver es una enumeración no muy detallada de las distintas tecnologías que debemos tener en cuenta y de cómo están afectando efectivamente a nuestra sociedad. ¿Para qué? Para que en otros módulos y en otros cursos que elaboraremos en nuestra plataforma podamos detallarlos más avanzadamente. Sirva esto de una mera enumeración descriptiva para que seamos conscientes de cómo todas estas tecnologías se superponen, incluso se combinan para resultar todavía muchísimo más potente. Voy a empezar por los desarrollos médicos. Los desarrollos médicos son, en definitiva, la biotecnología o incluso la nanotecnología, son algunas de las tecnologías a tener muy en cuenta para los próximos años, para las próximas décadas. ¿En qué sentido? Bueno, si nos fijamos en esta diapositiva, lo que nos viene a decir es que nuestra vida animal puede haber acabado y que la vida en máquinas ha empezado, la vida como máquinas ha empezado, ¿no? Nuestro camino hacia la inmortalidad. Estamos hablando en definitiva de teorías casi transhumanistas, sobre las que volveremos más adelante, sobre la teoría de la singularidad o incluso de los hombres aumentados, de ese Homo Deus del que hablaba Harari, en el que combinado con la tecnología a lo mejor somos capaces de curar o vencer a la muerte en un momento determinado. A mí me cuesta, por mi condición de católico apostólico romano, pero bueno, Dios dirá. Es verdad que si esto llega a materializarse, lo que hay que preguntarse es qué ocurrirá con las religiones, ¿no? Si al final el camino al paraíso, el camino al nirvana, el camino al cielo, si al final podemos ser inmortales con las máquinas, en fin, habría que replantearse muchas cosas, ¿no? Y esto yo simplemente lo enuncio para que cada uno piense lo que estime oportuno. Y en este sentido, fijaos si está teniendo trascendencia estas tecnologías, que ya existen batallas o han existido batallas legales. Esta es del año 2016, o sea, hace 4 años, de una menor que ha conseguido ser criogenizada tras una histórica batalla con sus padres para si conseguían congelarla y en el futuro descubrir la enfermedad, cómo solucionarla, pues descongelarla y volver a traerla a la vida, ¿no? Un poco al estilo Walt Disney, ¿no? Entonces, pero es verdad que no nos tenemos que centrar solo en estos desarrollos médicos, ¿no? Podemos ver pues algunos desarrollos, por ejemplo, aquí en España se ha hecho un desarrollo biotecnológico muy interesante, ¿no? La posibilidad de convertir nuestros genes en discos duros, ¿no? Al final es un software bastante pionero que es interesante como tal, ¿no? Porque al final desarrollan un programa que traduce el lenguaje binario al lenguaje del ADN, ¿no? Al final nuestro ADN es nuestra programación de serie como tal. Bueno, habría que ver si en ese sentido entonces nos tenemos que basar en temas deterministas o no con nuestro ADN o no. Pero más tecnologías médicas. El CRISPR dicen que es la gran nueva revolución genética. Yo, una vez más, no soy científico ni soy médico, pero de lo que he entendido es un tema de edición genética que lo que te permite es casi cortar y pegar partes del ADN de tal manera que puedas, bueno, pues evitar pues esas partes del ADN que pueden ser defectuosas, pues incluso llegar a curarlas. De hecho, de lo que yo he estado siguiendo últimamente en las noticias, incluso se considera que ya hay una técnica incluso más avanzada que el CRISPR, que es el Prime Editing, y dicen que es todavía más precisa como técnica de edición genética. De hecho, parece ser que podría editar hasta el 89% de las variantes genéticas asociadas a enfermedades, lo cual es un tema curioso. Dicho lo cual, también vemos, ya os digo, la combinación de biotecnología y nanotecnología. Se están generando ya unos híbridos, incluso que tendríamos que ver también el contenido bioético. Nos están generando máquinas vivientes, unos organismos reprogramables, lo que han llamado los biobots, ¿no? La posibilidad, pues en definitiva, de generar estos organismos que no son seres vivos, que están a camino entre un robot y un ser vivo,
Y aquí se pueden plantear muchas cosas. Verdaderamente no es un ser vivo, van a ser nuestros nuevos esclavos, porque por ejemplo decían que se podían mover, me pueden servir para mover maquinaria pesada en un momento determinado. ¿Hasta qué punto esto es ético? Bueno, estas son cuestiones que sin duda son fascinantes y con las que tendremos que enfrentarnos más adelante sin ninguna duda, ¿no? Pero es que además lo que tenemos que tener en cuenta, ahora que estamos precisamente con esta crisis del coronavirus, es, fijaos, en este tema os voy a hablar de muchísimas tecnologías disruptivas, tecnologías que verdaderamente llaman nuestra atención. Sin embargo, el coronavirus nos ha puesto de manifiesto lo vulnerables que somos, ¿eh? ¿Por qué? Porque, bueno, pues en esta época de la tecnología, de estas tecnologías que vamos aquí, de la inteligencia artificial, de la robótica, del Big Data, y sin embargo ha llegado un virus, un enemigo invisible que nos tiene a todos encerrados, ¿no? Por lo tanto, sí que es verdad que cualquier inversión que se haga en este sentido en vacunas, en investigación, en este caso orientada a solventar el tema del coronavirus, pero no solo el coronavirus, desde luego que es una tecnología a tener muy en cuenta, entre otras cosas, para no ser tan vulnerables ni tan frágiles como tal. Fijaos, también en tema de biotecnología, y esto es una combinación de dos tecnologías muy interesantes. Por un lado, la impresión 3D y la biotecnología, la posibilidad de imprimir órganos en 3D, un corazón en 3D, piel de quemados en 3D, en definitiva, utilizar algo francamente interesante. Pensad en el tema de la donación de órganos, cómo cambiaría esto de una manera significativa y, bueno, cómo pueden cambiar las intervenciones quirúrgicas con esta tecnología tan avanzada, ¿no? Es sin duda una cosa a tener también muy presente. Y en este sentido, fijaos, una vez más vuelvo al tema del coronavirus, lo útil que ha sido la impresión 3D. La impresión 3D, dada la falta de recursos en algunos países en los que no contaban con los respiradores suficientes, bueno, pues todos aquellos que tenían impresoras 3D con una serie de diseños han sido capaces de ayudar al sistema sanitario generando respiradores con la impresión 3D, esa técnica de impresión por capas, de adición. Se van añadiendo capas unas encima de otras y dándole volumen. Bueno, pues hasta este punto están llegando los cambios y estas tecnologías que desde luego en este caso están haciendo las cosas francamente bien y ayudándonos a mejorar las condiciones de vida. Fijaos, en relación con el tema de las tecnologías, meto aquí un poco lo que es el PropTech y el tema de la tecnología y el derecho a la propiedad. ¿Por qué? Bueno, esto lo vamos a ver más en detalle, ¿no? Pero lo que ocurre es que las tecnologías están cambiando un poco el concepto de lo que es el derecho de la propiedad. El derecho de la propiedad, que bueno, pues lo hemos tenido pues casi desde el momento en que pasamos de ser nómadas a ser sedentarios, bueno, pues existe desde el derecho romano. Lo tenemos en nuestra Constitución española en el artículo 33. Pero no solo eso, la Revolución Francesa también se basaba en un tema de derecho a la propiedad. Bueno, pues sorprendentemente las nuevas generaciones, y sobre esto volveremos más adelante, prefieren no tanto la propiedad o la posesión, sino la experiencia de usuario. Y esto es muy interesante, porque se habla del fenómeno no ownership, de no propiedad. Yo no necesito una propiedad, lo único que quiero tener es el uso o la experiencia del usuario. Yo no necesito un apartamento en Torrevieja, lo que necesito es poder usarlo y para eso utilizo una plataforma como puede ser Airbnb. No necesito un coche, sino que utilizo un Car2Go o me voy en un Uber. Y esto es francamente una cosa muy interesante que se está dando entre los millennials. En este sentido os dejo ahí un enlace muy interesante que sacó el grupo Enel sobre los millennials y la economía colaborativa en este sentido. Y además, también vinculándome más a otras tecnologías relacionadas con el PropTech, tenemos aquí el BIM, que es el Building Information Modeling, una tecnología muy interesante en la que se pueden generar gemelos virtuales de infraestructuras, de edificios, pues para realizar pruebas de resistencia o pruebas de nuevas estructuras dentro de la propia infraestructura, donde además se van combinando distintas tecnologías, porque puedes combinar temas de realidad virtual, realidad aumentada, y no solo eso, es que con esto pues nos permite de una manera más ágil en desarrollar sin ninguna duda nuevos hospitales, nuevas oficinas, nuevos centros educativos o nuevos incluso data centers o cualquier otro tipo de infraestructura. En este sentido, en España hay algunas compañías muy avanzadas en tema del BIM. Por ejemplo, en Málaga hay una empresa que se llama Apogea, que funciona francamente bien y que está dando servicio tanto en España como, por ejemplo, en Emiratos Árabes. Por lo tanto, es una tecnología dentro del PropTech a tener también muy en cuenta como tal. Y una vez más, fijaos la importancia de la impresión 3D. Al final, la impresión 3D me está permitiendo también hacer casas. Fijaos,
Es verdad que todavía no son unas casas muy espectaculares, pero fijaos una técnica con una impresora 3D a la velocidad a la que puedo crear en un momento determinado una casa y facilitar en un momento el derecho a la vivienda, ¿no? Y es que la impresora 3D, sinceramente, es una gran revolución. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, hemos visto que puede imprimir órganos, hemos visto que puede imprimir objetos, puedo generar productos y también puedo imprimir casas. Y pensemos cómo cambia esto todo en lo que es el mundo de la logística. Es decir, si yo puedo imprimirme los productos en un momento determinado, necesito un almacén, no necesito un almacén de producto. Lo único que necesito es tener el material con el que poder hacer ese producto y, por lo tanto, como mucho tendría que almacenar ese material. Y esto es un tema bastante significativo. Pensemos un avión que se estropea el fuselaje o el tren de aterrizaje o cualquier pieza. Bueno, pues puede esperarse 3 o 4 días a que llegue la pieza, por ejemplo, de Airbus en Francia, o directamente con una impresora 3D imprimo la pieza y el avión está arreglado en 2 o 3 horas. Por lo tanto, fijaos hasta qué punto es una técnica ciertamente importante. Y ya que hablo de aviones, pues fijémonos también en las nuevas formas de transporte que se están desarrollando como consecuencia de la tecnología. Por un lado tenemos a Elon Musk, que junto con SpaceX y otras compañías, porque Virgin también quiere, están intentando ver cómo generamos a los primeros turistas espaciales y cómo hacer que viajen ya en 2023, ¿no? Es verdad que es un objetivo que Elon Musk tiene desde hace tiempo, él le hubiera gustado ya llevarlo a cabo en el 2018 y está detrás de ello, ¿no? Fijaos en ese sentido algo muy significativo de esta compañía, y es que ya ha conseguido que los cohetes propulsores con los que se lanzan las naves espaciales sean reciclables, es decir, que cuando luego caigan se puedan reutilizar, y esto abarata sin duda los costes de cara a futuros lanzamientos. Bueno, ya veremos si alguno acaba yendo al espacio de turismo. Pero no solo eso, SpaceX también está desarrollando, por ejemplo, el Hyperloop, ¿no? Al final, una especie de tubo de vacío, una especie de tren de altísima velocidad que te permite ir a 1200 km por hora. Es decir, se podría hacer San Francisco-Los Ángeles en 35 minutos. Esta es una tecnología, además, en la que parte de ella se está desarrollando por la Universidad de Valencia. Y es una cosa también pues interesante el enorgullecernos de cómo estamos trabajando con esto. Es verdad que el Hyperloop no solo lo está trabajando Tesla como tal, sino que también lo están trabajando otras compañías, también como Virgin. Pero fijaos lo que cambiaría el hacer esas distancias en tan poco tiempo, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, también de hacer Madrid-París en esa media hora, o a lo mejor un poquito más, 40 minutos. Bueno, pues serían también los cambios muy significativos en ese sentido. Pero aparte del Hyperloop, tenemos también cómo ya aparecen los drones taxis. La figura de los drones es una tecnología que está teniendo muchas aplicaciones. Por supuesto, el que en un momento determinado sea un dron taxi como en Dubái, pues es interesante. Pero es que los drones, aparte de para usos militares, que son los usos para los que todos los hemos ido conociendo, bueno, pues los drones también sirven, pues en un momento determinado hablan para hacer repartos de Amazon, ya veremos si eso es posible. Pero me pueden servir para hacer grabaciones desde el cielo, para películas, para reportajes, pero no solo eso, me sirven en un momento determinado para el rescate en temas de emergencias, en un fuego o alguien que se ha perdido en el campo. Me sirven también los drones para controlar un tendido eléctrico o una línea ferroviaria que se ha estropeado. Es decir, es una tecnología que me permite llegar a sitios donde antes no podía llegar. Por lo tanto, el dron es otra de las tecnologías a tener muy en cuenta. Es verdad que se le vincula mucho con el mundo de la robótica también, ¿no? ¿Por qué he incluido aquí también en tema de transporte los patinetes eléctricos? Bueno, esto demuestra un poco todo lo que hablábamos de la economía colaborativa, en la que yo no necesito tener algo en propiedad, sino que lo uso. Y luego por otro motivo muy claro, ¿no? Cuando llegaron los patinetes en muchas ciudades europeas, bueno, al principio se toleraron, pero empezaron a generar conflictos, ¿no? Iban a mucha velocidad, iban por la acera en vez de por lo que es la carretera, por la calzada. Entonces, claro, se planteó lo que le ocurre muchas veces al mundo del derecho, que es reactivo y no proactivo. El derecho siempre reacciona a los nuevos hechos y además, debido a que estos hechos a veces son tan rápidos, no siempre reacciona de una manera adecuada como tal. Por lo tanto, bueno, pues que sepamos que estas tecnologías son tan disruptivas que a veces incluso el regulador no tiene claro cómo regularlos de manera clara. Y luego, bueno, aquí he incluido también cómo el metro u otros métodos de transporte también están evolucionando, ¿no? Por ejemplo, en Metro de Madrid están haciendo una cosa muy interesante, que es el tema de la estación 4.0, y en el que están centrando toda su innovación en el cliente, en los procesos, y precisamente en eso, en ser totalmente innovadores. Están incorporando algunas tecnologías ciertamente muy interesantes para los usuarios, desde para poder enganchar y conectar por USB mi teléfono para la recarga, o para decirme cuánto va a tardar el siguiente metro, o incluso la gestión del centro de control. Es una cosa absolutamente impresionante la tecnología que están desarrollando.
Y luego, como no, el tema del coche autónomo, ¿no? ¿Hasta qué punto esto no va a ser algo muy significativo? Las grandes compañías están peleando por ver quién es el primero, ¿no? En desarrollar esa tecnología como tal disruptiva. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, sabemos que Google está detrás de ello, Tesla está detrás de ello, pero aquí se combinan varias cosas. Llenar un coche de tecnología. Se está viendo también el hecho de que sean coches eléctricos para reducir las emisiones contaminantes, pero fijaos cómo cambia el tema. Si al final el coche me lleva y genera menos accidentes que las personas. Segundo, como no tengo que conducir ni estar pendiente, puedo ir trabajando en mi coche, puedo ir maximizando la eficiencia o mi productividad desde el coche. Y luego además, al final el coche se puede convertir en un servicio, en un car as a service. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo lo que necesito es el coche para que me venga a recoger por la mañana, para dejar a mis hijos en el colegio y llevarme a trabajar. Pero luego, ¿por qué va a estar parado en el parking de mi trabajo o en el de mi casa? Lo que puedo hacer es, en un momento determinado, si yo soy el propietario de ese coche, si es que quiero ser propietario de ese coche, lo puedo poner, por ejemplo, para que se conecte a Uber y vaya generándome rendimientos a mí mientras estoy trabajando y él vaya recogiendo a otras personas y vaya generándome ingresos a modo de Uber. Es más, como tiene inteligencia artificial ese coche, probablemente calcule el tiempo que yo voy a estar en el trabajo y pueda calcular pues aquellos recorridos que puede hacer para generar dinero en un momento determinado. Esto además vinculado a Smart Cities, a ciudades inteligentes, bueno, pues puede suponer desde luego una mejora en el tráfico y una mejora en cuanto a las emisiones contaminantes. Por lo tanto, las ventajas son ciertamente interesantes en este sentido. Me meto en desarrollos tecnológicos más puros, ¿no? Hasta el momento hemos visto más desarrollos médicos, temas de derecho a la propiedad con el tema del PropTech y hemos visto temas de transporte, ¿no? Veamos algunas de las tecnologías más interesantes en ese sentido. Y para esto empiezo con el tema de la realidad virtual y la realidad aumentada. Bueno, pues el tema, para que sepamos diferenciar, aunque tenemos un curso específico sobre realidad virtual y realidad aumentada que os recomiendo que veáis, porque incluso os pueden enseñar a configurar vuestros propios entornos de realidad virtual y realidad aumentada. Lo cierto es que la realidad virtual es que yo me pongo unas gafas y al final aparezco en un entorno totalmente ficticio. Como veis aquí donde pone Virtual Reality, pues me pongo unas gafas y puedo estar en el fondo del mar o puedo estar en un universo flotando. Mientras que si hablo de la realidad aumentada, lo que ocurre es que se solapan o se superponen capas de realidad con ficción. El ejemplo más claro lo tenemos en Pokémon Go, ¿no? Aparece pues sobre mi mesa, ahora mismo podría aparecer un Pokémon, podría aparecer Pikachu y yo lo intento cazar con el teléfono porque es el teléfono el que me pone esa capa de realidad aumentada en la que aparece Pikachu, ¿no? Pero bueno, es verdad que Pikachu a lo mejor es una cosa que es muy simple, pero imaginad para guías turistas, para temas de guías en los museos o guías turísticos con esta tecnología. Y luego fijaos también las aplicaciones que esto puede tener desde el punto de vista educativo. Yo ya conozco alguna compañía, como puede ser Vikiara, que con gafas de realidad virtual me genera un entorno de un público al que yo le hablo y me va detectando si me pongo nervioso o no cuando hablo al público y me permite practicar. O pensad en la educación. ¿Qué es más fácil para un niño? ¿Que le cuentes que Cristóbal Colón salió con la Niña, la Pinta y la Santa María y descubrió América? ¿O le metes en unas gafas de realidad virtual en la niña, por ejemplo, y va recorriendo por el mar hasta que llega y descubre América? Probablemente sea muchísimo más interesante y se le quede muchísimo más grabado en el cerebro si utilizamos este tipo de tecnologías. Es más, hemos visto algún anuncio en el que Samsung, por ejemplo, utilizaba esas gafas para que una persona a la que le habían amputado una pierna consiguiera volver a caminar sobre la base de un entorno virtual en el que parecía que estaba caminando en una playa como tal. Sigamos. Internet de las cosas. A ver, el Internet de las cosas o el IoT es una de las tecnologías, desde luego, más interesantes. Al final, ¿qué es lo que supone esto? Primero, supone que exista la nube, la famosa nube, y luego supone que exista una multiplicidad de sensores en un montón de dispositivos que se conviertan en inteligentes. Esos dispositivos están todos conectados y van transmitiendo información, van transmitiendo mis datos, y ¿qué ocurre? Que esos datos en un momento determinado tienen un grandísimo valor, como veremos cuando hablemos de lo que es toda la economía del dato. Al final, con todos esos datos estamos hablando de que mi coche está conectado, mi reloj está conectado, mi teléfono está conectado, pero mi nevera,
las cámaras que puedan estar conectadas a un sistema de alarma, los trenes. Toda esa información en un momento determinado es muy muy valiosa y me puede permitir en un momento determinado desde un perfilado hasta traquear o seguimiento de personas de una manera verdaderamente sorprendente. De hecho, ahora mismo se aprobó aquí en España hace un par de días, 3 o 4 días, estoy hablando, estamos en marzo, finales de marzo de 2020, la posibilidad de traquear los móviles de las personas para comprobar, aunque de una manera anonimizada, si estaban cumpliendo el confinamiento o no en tema de coronavirus. O sea que en un momento determinado hay que tener cuidado porque hasta qué punto se vulneran derechos fundamentales o la privacidad de las personas como tal. De hecho, lo que se espera para este año 2020 es que haya 50.000 millones de cacharros conectados, 50.000 cacharros inteligentes. Y esto, desde luego, siempre plantea además también temas de ciberseguridad, porque a lo mejor yo instalo un software antivirus en mi ordenador, pero en mi calefacción lo voy a hacer, en mi nevera, en mi horno, bueno. Y luego tenemos aquí otra tecnología sobre la que os recomiendo que vamos a hacer algún curso de esto también, de blockchain y todo lo que es fintech, y que os recomiendo que sigáis. Es otra de las grandes revoluciones tecnológicas como tal. ¿En qué sentido? Bueno, pues blockchain al final ha dado lugar a lo que se llaman las bitcoins, las criptomonedas, ¿no? Que ahí tenemos Bitcoin, pero existen otras como Ethereum, Ripple. Bueno, lo cierto y verdad es que en relación con todo lo que es blockchain, aquí os pongo una pequeña viñeta en la que le dice también un directivo a uno de sus empleados: a ver, ¿en qué nos debemos enfocar este año? Dice, blockchain, lo va a cambiar todo. Todo el mundo está hablando de ello, las aplicaciones son infinitas, no nos debemos quedar atrás. Y le dice la directiva, y bueno, ¿y esto de blockchain qué es? Y dice, bueno, también podemos mirar la inteligencia artificial, ¿no? Es decir, blockchain es un término que también se ha puesto de moda, en el que todo el mundo habla. Y como yo siempre digo, en esto de las nuevas tecnologías es un poco como el sexo en la adolescencia. Todo el mundo está muy excitado, todo el mundo habla de ello, pero son pocos los que verdaderamente practican estas nuevas tecnologías, ¿no? ¿Qué es el tema de blockchain? Y aquí os saco uno de los proyectos estrella en materia de blockchain más allá del Bitcoin, que es la Libra de Facebook. Blockchain al final es un libro mayor de acontecimientos digitales, en el que yo puedo transferir valor y que funciona a través de en definitiva se van generando bloques de transacciones que se van incluyendo en la cadena sobre la base de nodos computacional y geográficamente aislados, y a través de votaciones en las que se obtiene una mayoría de sís respecto a noes, se consigue incluir en la cadena de bloques un nuevo bloque. En definitiva, es una tecnología bastante interesante porque es difícil de manipular, difícil de hackear, se establece un sistema de tracto sucesivo y con una fácil trazabilidad. Y yo creo que lo más importante de esta tecnología, que ya os digo, me remito al curso que sacaremos sobre blockchain y todo lo que sea los smart contracts, es precisamente eso, ¿no? La criptomoneda no es lo importante. Lo importante es la tecnología subyacente que es blockchain. ¿En qué sentido? Bueno, pues en el sentido de que en un momento determinado se pueden generar smart contracts, ¿no? Contratos inteligentes, contratos que se pueden ejecutar automáticamente. Funcionando sobre las condiciones if-else o if-then, son capaces de ejecutar. Os voy a poner un ejemplo que yo creo que os ayudará. Imaginaos si vamos combinando tecnologías exponenciales. Imaginaos Internet de las cosas, imaginaos que quiero alquilar un coche que está conectado. Entonces, concierto con la empresa de renting que me deje un coche durante 2 años, ¿de acuerdo? Entonces, la idea es que yo vaya pagando unas cuotas mensuales, por ejemplo, de 300 euros. Ese coche va a estar conectado para tener acceso a la red como tal, ¿no? Aparte de para actualizaciones del coche, para lo siguiente. Yo le voy a vincular un smart contract. ¿En qué sentido? Sí. Llegados los 5 primeros días de cada mes, mi cuenta corriente no ha hecho el abono con ese importe de renting, es decir, no he pagado los 300, 400 euros al mes que tengo que pagar a la empresa de renting, el coche automáticamente se bloquea. Es decir, se establece un contrato que se ejecuta automáticamente. ¿Esto para qué va a servir? Desde luego, para evitar múltiples conflictos. Oye, que no me pagas, el coche no funciona. Y por lo tanto puedo evitar en un momento determinado un conflicto. Imaginaos un alquiler, de igual manera, pues que la cerradura electrónica esté vinculada y, oye, no me pagas, no entras en la casa. ¿Qué va a generar esto? Otra serie de conflictos desde el punto de vista ético y jurídicos, ¿no? El consentimiento está viciado o no, hay abuso, las condiciones generales son abusivas, en fin, temas sin duda fascinantes para todos los que os guste toda la parte ética y jurídica en este sentido.
La computación cuántica. Bueno, esto va a ser otro elemento verdaderamente fascinante. Yo tuve la ocasión de ver el ordenador cuántico que ha sacado IBM, lo vi en una presentación del MIT en París, y aparte de bonito, como lo estáis viendo aquí, aparte de bonito, es verdaderamente impresionante lo que puede llegar a hacer o lo que van a llegar a hacer estos ordenadores cuánticos. Google también tiene su propio ordenador cuántico, y esto lo que te permite es que cuando hablamos de información en una computación ordinaria, hablamos de bits en posiciones 0 y 1, ¿no? De carácter binario. Aquí aparecen los quantum bits, es decir, que permite hasta 4 posiciones, es decir, permite simultanear posiciones. Por lo tanto, la capacidad computacional aumenta significativamente, y las cosas que se van a poder hacer con los ordenadores cuánticos va a ser algo verdaderamente espectacular. Pero además tenemos el tema del Big Data y la inteligencia artificial, que son los temas con los que voy a rematar, sin perjuicio de que más adelante tendremos otro tema vinculado a la economía del dato. Al final, la diapositiva que tenéis aquí es verdaderamente interesante, y es que Netflix tiene muchísimos datos de sus consumidores, de sus clientes, y esto le ha permitido sacar series francamente exitosas sobre la base de conocer los patrones de conducta de sus usuarios. Y aquí tenéis un ejemplo muy importante, y que es, por ejemplo, con House of Cards. Generalmente, cuando una serie es contratada en Estados Unidos, lo que se hace es que se contrata un episodio piloto, se prueba, y entonces si funciona, pues se contrata una temporada. Netflix, bueno, pues disrumpió esta manera de contratación. ¿En qué sentido? Analizó los gustos de sus usuarios, vio la posibilidad de contratar House of Cards y contrató directamente 5 temporadas, porque era consciente de que era algo que le iba a gustar a sus usuarios. Pero es que no solo es que nos afecte a un sistema como Netflix, es que el Big Data ha cambiado el baloncesto. Es que el Big Data, aquí tenéis un mapa de calor de cómo tira Stephen Curry de los Golden State Warriors, un equipo que en los últimos años ha estado dominando la NBA con bajitos, no con los Big Threes de antes, con los grandes pivots, no, con bajitos que tiraban muy bien de 3. ¿Y por qué? Porque analizaron que tenían tiradores muy buenos, eso es importante, y analizaron que tirando desde lejos, y aunque los porcentajes de aciertos no fueran tan elevados en un momento determinado, todo lo que acertaban iba sumando más que los tiros de 2, y al final han cambiado la NBA. Ahora es muy importante tener gente bajita que tire muy bien desde lejos, ¿no? Y lo estamos viendo, pues eso, con Curry, con Durant, con Clay, pero también con Doncic ahora mismo, ¿no? Y ha cambiado la manera de jugar al baloncesto en la NBA. Pero además, y esta ya es una gráfica en relación con el Big Data que a mí me parece simplemente graciosa, esto es lo que se dice de cómo te conoce Facebook en un momento determinado en función del número de likes. O sea, Facebook, si das entre 0 y 50 likes, te conoce casi como un colega de trabajo. Si estás entre los 50 y los 100 likes, te conoce como un amigo. Si estás en torno a los 150 likes, en teoría Facebook ya puede conocerte casi como tu madre, y entre los 0 y los 300 likes, bueno, a partir de los 225 o así, ya es capaz de conocerte pues al mismo nivel que tu pareja en un momento determinado. Por lo tanto, es un tema a tener muy en cuenta, ¿no? Al final, toda la información que vamos transmitiendo en la red, como ese Big Data, contextualizado y analizado, puede generar un valor ciertamente significativo. Fijaos, y es que en ese sentido, fijaos la de información que se va generando en Internet cada minuto. Ahí tenéis los datos de 2018 y cómo han crecido en 2019. Por lo tanto, el volumen de datos, cada día se generan más y más datos. Nunca antes se habían generado tantos datos como ahora mismo. Y luego, ¿a qué nos está llevando al final todos estos datos? Entre otras cosas, el Big Data, algunos dicen que no tiene nada que ver con la inteligencia artificial, y es al revés. El Big Data se centra, es el primer paso para poder crear una inteligencia artificial. De hecho, una inteligencia artificial, si no es alimentada con datos, lo tiene mucho más complicado. En relación con la inteligencia artificial, aquí tenéis un mapa de todo lo que suele ser el tema de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial como un concepto muchísimo más amplio, muchísimo más general. Luego se suele hablar del machine learning a medida que vamos alimentando a una máquina para que pueda ir aprendiendo de distintos comportamientos, con la posibilidad de llegar en un momento determinado al deep learning, que ya sí que es un aprendizaje por sí solo de la máquina, ¿no? En cualquier caso, y lo veremos más adelante, la inteligencia artificial por el momento es una inteligencia artificial muy blanda. Todavía no ha llegado a simular completamente toda nuestra inteligencia humana, ¿no? Claro que nos superan en algunas cuestiones. Sí, nos puede ganar al ajedrez, puede calcular mucho más rápido que nosotros, pero todos los procesos que realiza el ser humano todavía están muy lejos de eso que también se ha llamado la singularidad tecnológica, que podría ser el que incluso la propia inteligencia artificial, a modo de Skynet, adquiriera conciencia de sí misma, ¿no? Y en un momento determinado viera que lo único que le puede impedir sus funciones
funciones es el ser humano, ¿no? Y de ahí ya, bueno, pues todas las teorías futuristas, pues las que se os ocurran y más, ¿no? En definitiva, lo que estamos viendo también en relación con la inteligencia artificial es que todas las grandes campeones tecnológicos están en una carrera por desarrollar aplicaciones de inteligencia artificial, ¿no? De hecho, ya incluso si pensamos en esa quinta revolución industrial, pasáramos de la cuarta a la quinta, probablemente lo más significativo en un momento determinado sea esa capacidad de generar inteligencia artificial. En definitiva, y con esto ya remato este tema, lo que tenemos que tener en cuenta es que no hay sector que no haya sufrido impacto de la transformación digital y que el software está por todas partes. Por lo tanto, todo aquel que esté lejos de estas tecnologías, todo aquel que esté lejos de estas competencias digitales puede quedarse fuera del mercado. Por lo tanto, una vez más, enhorabuena por estar matriculados en este curso y por estar intentando actualizaros y entender cómo funcionan estas tecnologías. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto, nos vemos en la red.